de una querella del Partido Popular contra el Partido Socialista en función de las informaciones que hemos tenido oportunidad de conocer en las últimas horas, que se concretan en la información de que un empresario ha afirmado y afirma haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos. Es de tal envergadura y es tan grave esta información, se viene a sumar a otra información complementaria que ustedes y todos los españoles estamos teniendo oportunidad de conocer, que nos parece razonable que sea también investigada por la justicia, que se abra una nueva pieza y que este caso de financiación irregular, de supuesta financiación irregular del Partido Socialista, sea investigada también por la Audiencia Nacional. Sin duda alguna, la querella interpuesta por el Partido Popular contra el Partido Socialista por financiación ilegal, a raíz de las informaciones de dudosa credibilidad publicadas en los medios, no para de generar reacciones y titulares. Una de las más virales de las últimas horas ha sido la de la periodista Silvia Inchaurrondo, que aprovechando la presencia en el programa del magistrado Joaquín Bosch, y junto a sus compañeros de tertulia la periodista del diario.es Raquel Ejerique, y el analista político Alan Barroso, han desmontado la querella interpuesta por el Partido Popular y han dejado retratado a su portavoz Borja Semper. Joaquín Bosch, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. Bueno, que ahora estamos en el trámite de si se acepta o no se acepta la querella del Partido Popular. Como principio, ¿debería aceptarse una querella que está basada en la publicación de un digital con un empresario anónimo, que es quien hablaría ahí? El principal problema del anuncio de la querella, más allá de dónde se haya publicado y cómo, es la falta de requisitos subjetivos y objetivos para que pueda abrirse unas diligencias. Con lo de subjetivos me refiero a que se habla de un empresario, pero no se sabe quién es, no se indica ningún dato sobre él y tampoco sobre los receptores, ¿no? Sobre los sujetos que habrían recibido ese dinero. Y en el ámbito objetivo se dice que se ha aportado bolsas de dinero a cambio de favores políticos que tampoco son objetivamente identificados. Todo lo cual dificulta que se cumplan los requisitos jurisprudenciales para que se pueda dar una causa por financiación ilegal. Y además, Silvia, un apunte que me parece importante, que es lo paradójico de la afirmación, porque el empresario que admite haber abonado tantísimo dinero a cambio de favores está autoinculpándose, está reconociendo que ha cometido un delito de cohecho, que en términos populares el cohecho es el soborno, digamos, jurídicamente se llama cohecho. Está aceptando haber sobornado y esto tiene una pena de hasta 6 años de cárcel, todo lo cual genera ciertos elementos de inverosimilitud, pero bueno, será el juzgado de instrucción el que lo valore todo y el que decida qué resolución acuerda. Además, porque esto está relacionado en este momento, en los dos casos en los que hay la misma persona implicada, ¿no? Que sería Víctor Aldama, que está tanto en lo que es la trama de las mascarillas, del caso Koldo, que se está estudiando, investigando en un juzgado de la Audiencia Nacional, y en otro está la famosa trama del fraude de los hidrocarburos, donde estaría más relacionada esta querella, ¿no? Sí, efectivamente, son dos causas distintas, pero en todo caso, aquí hacia lo que se apunta claramente, y lo acabamos de ver, no en los totales, en las declaraciones que acaban de salir, se asegura que existe una actividad de financiación ilegal. Y mi impresión es que para quien se creía no es tan relevante el procedimiento concreto, ¿no?, en el que podría caer esa querella, como en el impacto que causa siempre ejercer una acción ante los tribunales. Mi impresión, y lo he dicho recientemente, yo creo que ya demasiadas veces porque lo estamos viendo, es que cada vez se hace más política en los tribunales y menos política en los parlamentos. Es decir, hay una judicialización constante de casi todo, y el espacio mediático como complemento de las acciones en los juzgados está impregnando de manera muy intensa el debate político, incluso aunque en apariencia no se aporten datos concretos, como por ejemplo de elementos básicos que deben acompañar cualquier acción judicial. Al hilo de los empresarios, nosotros hemos tenido acceso a la querella y leyéndola, claro, el Partido Popular se querella contra el Partido Socialista, pero no pide en esa querella que se identifique a quienes están en el anonimato, que son precisamente, Joaquín, los que se están inculpando por el cohecho, es decir, por un delito de soborno. Lo habitual sería que se identificase, ¿no?, que se identificase a todas aquellas personas que aparecen en la denuncia. Efectivamente,
hay mucho más. No solamente hay que identificar al denunciante, porque no olvidemos que el denunciante de un delito de cohecho puede tener incluso beneficios penales de cierta entidad. Si confiesa el cohecho antes de 2 meses de los hechos, el Código Penal ampara que incluso pueda quedar exento de pena o en otros supuestos puede haber reducciones importantes. Pero claro, se tiene que identificar ante los tribunales, no ante un medio de comunicación y más en cualquier momento. Pero sobre todo, más aún digo, porque lo más importante es que no se identifica a los imputados, a los investigados, a aquellos que pueden ser culpables de delito. El PSOE no es una persona física, puede responder civil y penalmente a algunos supuestos, pero el delito tiene que ser perpetrado por personas concretas, por seres de carne y hueso. Es decir, se tiene que identificar qué personas habrían recibido ese hipotético soborno o ese hipotético dinero y a cambio de qué conductas delictivas de favor. Y esa falta de elementos básicos es lo que, en mi opinión, dificulta que pueda incoarse un procedimiento penal. De esa perspectiva, se podría ver una causa contra cualquier organización política, simplemente es con especulaciones o conjeturas. Además, entiendo que veremos lo que pasa, pero que si llegara a admitirlo y llegara a investigar y citaría, entiendo, a la periodista que firma esta información, le diría, oiga, ¿y quién es este empresario? Y la periodista diría, pues es que es una fuente mía y aquí podríamos estar eternamente, no saldríamos de ahí. Si ocurriera esa premisa, lo lógico sería archivar la querella por falta de elementos esenciales, pero incluso el juez instructor puede directamente inadmitirla a trámite porque contiene elementos indeterminados que no son una base fáctica objetiva suficiente que genere sospechas fundadas, que es lo que exige la jurisprudencia para que pueda abrirse un procedimiento penal. Es que eso es precisamente lo curioso, que la querella del Partido Popular pide que se interrogue a todo el mundo, excepto a los anónimos, a los que no pide ni que se interrogue ni que se les identifique. Eso es una cosa, la verdad, que bastante sorprendente de la querella, porque pide que se investigue o que se interrogue a Koldo, por supuesto, a Víctor Aldama, a los empleados o algunos empleados de Ferraz para ver si esa persona entró o no entró, esos 2 empresarios, pero nada dice de los propios empresarios que llevaban las bolsas, ¿no?, de dinero, las supuestas bolsas de dinero. A mí eso me deja bastante sorprendida, la verdad, porque uno cuando quiere llegar hasta el fondo de la verdad, ¿no?, pues ¿quién tiene la clave? Los empresarios. Bueno, ni siquiera pide su declaración. Yo creo que ha hecho una apuesta demasiado alta, en el sentido, estratégicamente tampoco creo que le convenga al Partido Popular, aunque bueno, es verdad que también tiene el tema de ETA y tenía que taparlo de alguna manera. Y la apuesta es demasiado alta porque si, como parece, esa querella no es finalmente admitida, no solo su objetivo de sugerir que el Partido Socialista es un partido que se ha financiado irregularmente decae, sino que se queda sin argumentación. Yo creo que el Partido Popular tenía suficiente material político para hacer oposición sin necesidad de hacer política desde los tribunales. Un partido que, por cierto, está siempre denunciando la judicialización, que el gobierno interfiere en asuntos judiciales. Bueno, pues ustedes tienen el Parlamento, tienen un caso judicial que le puede servir bien para hacer oposición. Yo creo que ir a los tribunales a poner una querella tan escueta, tan etérea como esta, primero, no es muy leal con sus propios votantes, y segundo, es un riesgo que yo creo que le puede salir bastante mal. A ver, a mí me da la sensación de que esto se explica por una cosa muy concreta, y es por la ansiedad del Partido Popular después de esta última semana, en la que, bueno, de manera explícita y bastante ridícula, se equivocaron votando, o eso es lo que explicaron, que se la colaron, no sé qué, todo el asunto del cartel de los asesinados socialistas de ETA con Miguel Tellado. Es decir, está en una situación muy incómoda, de repente se les abre a través del informe de la UCO, que efectivamente es muy doloroso y pone a Ábalos en el centro de toda la polémica, entonces se desahogan un poco y dicen, vamos a poder luchar mucho con este informe, pero claro, con esa ansiedad de tenemos que salir corriendo de lo que habíamos hecho durante esta semana, pues al final se pasan de frenada. ¿Y se pasan de frenada cómo? Pues viendo una noticia que es publicada en un medio digital y que lo utilizan para poner una querella. Claro, esto tampoco es la primera vez que lo vemos en este país, ¿eh?
Lo que pasa es que antes por lo menos lo hacía a manos limpias, o la derecha utilizaba como proxy a manos limpias este pseudo sindicato, que también puso una denuncia, una querella contra Begoña Gómez basado en 8 recortes de prensa. Eran 7 páginas de querella, 8 recortes de prensa. Lo que pasa es que por fortuna en este país la judicatura pues no toda se parece al juez Peinado y seguramente pues van a tener complicado encontrar a un juez Peinado 2 que admita a trámite una querella que simplemente esté basada en un recorte de prensa y, como bien decíais, pues que no sabemos el nombre de los empresarios que están acusando de haber dado ese dinero en Ferraz, etcétera, etcétera. Así que lo tienen bastante difícil. Por cierto, uno de aquellos recortes que curiosamente, los recortes de Begoña Gómez me refiero, que curiosamente son del mismo medio que ahora se utiliza para esta querella, fue condenado y no condenado mediáticamente o por tertulianos o por gente muy de izquierdas y afín al gobierno, sino condenado por la justicia, por una jueza el pasado 31 de julio, que hizo rectificar al medio diciendo que era falso lo que habían publicado. Pero, sin embargo, las consecuencias de la publicación pues ya estaban. Es decir, se publica un titular, Manos Limpias coge el titular, lo recoge, el juez Peinado lo admite a trámite y la cosa ya empieza a andar, a pesar de que después, el 31 de julio, como decía, una jueza diga que esto pues no es cierto. Es verdad que el Partido Popular seguramente tiene 1000 cosas que hacer. Son la principal fuerza de la Cámara, tienen muchos diputados, tienen la posibilidad de una moción de censura que, aunque la hiciesen ahora, no gastan la bala en el próximo periodo de sesiones, pues ya harán otra o verán qué pueden hacer, pero narices, ¿qué es esto de judicializar absolutamente todo? Además, de una manera tan poco consistente, simplemente con recortes de prensa. Yo creo que podemos aspirar un poco más, pero yo creo que es eso, que se han pasado de frenada. También está la citación pendiente.